abierto y seco y se extiende en forma de círculo. El radio de tal círculo aumenta a una razón de 6 metros por minuto. Expresa el área del fuego como función del tiempo. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme ver dónde quedó este. Ok. Ujú. Ese es este. Que dice el primero. Que un incendio empieza en un campo abierto y seco, se extiende en forma de círculo. El radio de tal círculo aumenta a una razón de 6 metros por minuto. Expresa el área del fuego en función del tiempo T. Ok. Entonces, tenemos este. Sí. Este es el radio. Ujú. Y está medio chueco, pero bueno, no importa. Ujú. Después este radio va aumentando. Ujú. ¿Sí? Cada minuto. Ujú. Este es al iniciar y después de 1 minuto y después de 2 minutos. Ujú. Está igual a 0. Ujú. Y así nos vamos. Ajá. Entonces hay que expresar el área del fuego en función del tiempo. Ah, bueno, cada minuto aumenta 6 metros. Ujú. Y luego de otros 6 metros. Ajá, cada minuto. Ujú. Entonces, el área, ¿cuál es el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Por radio al cuadrado. Ujú. ¿Qué es lo que está cambiando? De El aquí. radio, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto está cambiando? Bueno, la función es sobre el tiempo Ajá. Con 6 ¿Cuánto metros. está cambiando? sobre... Bueno, antes del área. ¿El radio cómo cambia? Será como que el radio inicial más 6 por cada minuto. Ajá, es el radio inicial más 6. Ujú. Mm, Radios podría ser X. Bueno, sería R igual a X más 6. mm, ¿No sería 1 entre 6? ¿O X entre 6? no. A ver cómo va cambiando el radio. Fíjense. Cuando Sería, Pi inicia, por, fíjense, esperen. yo tengo Cuando una inicia, a ver, dime. sería pi y tomamos a radio como si fuera función, radio de t. Y la función la elevamos al cuadrado. ¿Y cuál es la función? La función Sería sería 6x, ¿no? ¿Cuánto? ¿6 qué? 6x. Mm, bueno, sin la X, con la T. Bueno, Ujú. ajá, sí. ¿Sí? Fíjense. Cuando inicia aquí, en este punto que estoy marcando. Bueno, déjenme borrar este y lo ponemos rojo. Aquí inicia. Ujú. Este es T igual con 0.
Ujú. Inicia. Aquí a lo mejor estos son los que están mal. Ujú. Me voy a arreglar porque está muy chiquito. Ujú. T0. Ujú. En T0 inicia. Ujú. Después de 1 minuto, ujú, esto ya mide 6 metros. Después de 2 minutos, el radio a partir, bueno, ya aumentó otros 6 metros. No minutos, 6 metros. Ajá. Y en T igual a 3 ya aumentó otros 6 metros. Ajá. Entonces, ¿cómo va aumentando el radio? Podríamos Para decir T1. R igual a 6T. Ajá. Fíjense, T y R. Ujú. T igual a 0, el radio vale 0. En T igual a 1, Es a 6, ¿no? en 2, 12. 12. En 3, 18. 18, etc. Ujú. Entonces, ¿cómo va aumentando? De 6 en 6. De 6 veces bueno, aquí no es R, aquí 6 veces el tiempo. Ujú. ¿Sí? Entonces, A de T va a ser igual a pi por 6T al cuadrado. Ujú. A de T es igual a pi 6T al cuadrado 36T. cuadrada. Y escribiéndolo bonito, A de T es igual a 36 pi T cuadrada. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok. Ujú. Y eso va a ser todo, ¿ok? El segundo, dice una ventana normanda tiene forma de un rectángulo coronado por un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es de 30 pies, se expresa el área de ella como función del ancho X de la misma. Bueno, una ventana normanda es una ventana con esta forma. Ujú. De un rectángulo coronado por un semicírculo. ¿Sí? Entonces aquí si alcanzan a ver, aquí abajo, esta distancia es X. Ujú. ¿Sí? Entonces hay que expresar el área de la ventana como una función de X. Ujú. Ok, entonces, fíjense bien. El número 2. Bueno, soy mala dibujando, pero haré mi mejor esfuerzo. Está media cucha mi ventana, pero... Ok. Esto es X. Esta distancia es X. Ujú. Entonces, si esa distancia es X, ¿cuánto vale el radio del semicírculo? X. X entre 2, ¿no? Medio de 10 X. medios. Ajá, exactamente. Y esto lo voy a llamar H a la altura. Ujú. Entonces, el perímetro, ¿a qué va a ser igual? De aquí, de este dibujo. X por H más X sobre 2 por pi, ¿no? Ah, No, sería X más 2H
más pi por 1/2 de x al cuadrado. Esa es la, La del área, ¿no? Pero, o sea, Sí, perdón. el área del La podríamos dividir en dos, ¿no? El Primero. En el un... perímetro. Ajá. Sí, lo podemos dividir en dos. ¿Cuál es el perímetro del círculo? Que necesitamos primero el perímetro. Estamos buscando perímetro. pi por diámetro. Perímetro del Bueno, 1/2 círculo. de pi por diámetro. Ujú. 2πr. Ujú. A ver, fíjense, vamos por partes, no nos hagamos pelotas. ¿Sí? Yo sé que ustedes van a 1000 por hora, pero pues hay que esperar a los que no van a 1000 por hora. O sea, yo. El perímetro del círculo. Ujú, viene dado por 2πr o pi por diámetro. Ujú. ¿Sí? Cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, nuestro perímetro, vamos a ponerlo acá abajo, el perímetro total de mi ventana va a ser igual al perímetro del medio círculo más el perímetro del rectángulo, pero no completo. Le vamos a poner incompleto y de incompleto. Entonces, el perímetro del círculo completo es 2pi por radio o pi por diámetro, cualquiera de los dos. De medio círculo, ¿cuál va a ser? Pi por diámetro sobre 2. Pi por diámetro sobre 2 o pi por radio nada más. ¿Sí? Va a ser la mitad de 2πr o la Por mitad radio, ¿no? de pi por diámetro. ¿Sí? Cualquiera de los dos es correcto. Por eso le puse O. Entonces, ¿cuál es más fácil para nosotros? ¿Un medio de pi por diámetro o un medio de 2πr? ¿Con Un cuál medio quieren de trabajar? 2πr. Un medio de 2πr. Entonces, el perímetro de media circunferencia va a ser igual a pi por radio, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, el perímetro del rectángulo incompleto, ¿a qué va a Pero ser es que el igual? radio sigue estando. El radio ya lo tenemos aquí. X medios. ¿Sí? Entonces, ahora el perímetro del rectángulo incompleto, o el rectángulo de la ventana, ¿cuánto va a valer? Ya me lo habían dicho. 2h más x. 2h más x. Entonces, el perímetro total va a ser igual a pi por radio más 2h más x. ¿Estamos de acuerdo? Y resulta que el perímetro vale, ¿cuánto dice el problema? 30 pies. Eso es igual a 30 pies. Entonces, de vamos, bueno, esta es nuestra primera ecuación que tenemos, ¿sí? Ahora, nos están preguntando cuál es el área de la ventana como función del ancho X de la misma. Entonces, el área de la ventana, el área total va a ser igual al área de la media circunferencia más el área del rectángulo incompleto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el área de la media circunferencia, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál es el área del círculo? Pi Pi por radio al cuadrado. Pi por por un radio al medio cuadrado. de... Entonces, de la mitad de media circunferencia es pi por radio al cuadrado, un medio de pi por radio al cuadrado.
Y el área del rectángulo incompleto, ¿a qué va a ser igual? X por H. X por H. Ujú. X por H. Entonces, el área total va a ser igual a 1/2 de pi por radio al cuadrado más X por H. Ujú. Pero yo ya sé que el radio dijimos que era igual a X medios. Entonces, el área total va a ser igual a 1/2 de pi por X medios al cuadrado más X por H. Ya va tomando forma, ¿no? El área total es igual a ¿cuánto? 2 al cuadrado es 4 por 2, 1/8 de pi por X al cuadrado más X por H. Todavía tengo esta H. Ujú. Esta H la tengo que volver una función de X. Entonces, de aquí, de mi ecuación del perímetro, voy a despejar H. Entonces, ¿cuánto vale H? Es igual a 30 menos pi por radio, que es X medios. Ujú. Menos X entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces ya tengo el valor de H. 1/8 de pi x al cuadrado más X por... Lo voy a mover de aquí, ¿eh? Aquí le voy a poner de 30 entre 2 son 15 menos X por pi son pi x y 2 por 2 son 4 menos X medios. Ujú. Entonces el área total va a ser igual a 1/8 de pi x al cuadrado más 15x menos pi x cuadrada sobre 4 menos x cuadrada sobre 2. 1/4, 1/8 menos 1/4, ¿cuánto da? Menos 1/8. Menos un ¿Menos qué? Menos 1/4 1/8. son 2/8 menos 1/8. Ujú. Esto es igual a menos 1/8 de pi x al cuadrado menos x cuadrada sobre 2 más 15x. Ok, ya acomodándolo. ¿Sí? Maestra, ¿de dónde sacó 15 o cómo sacó 15? Digo, H. De acá, del perímetro. Ujú. Tú tienes esta ecuación del perímetro. Ujú, Ah, ok, lo despejó. ujú, exactamente. Ok. ¿Sí?
¿Tienen alguna duda? No, profe. No, maestra. Ok. A ver. El número 3 está muy simple. A ver. Traten de hacer el 4. Bueno, ¿cuánto les da? El 4. Una caja rectangular abierta con volumen de 2 metros cúbicos tiene una base cuadrada. Expresa el área superficial de la caja como función de la longitud de uno de los lados de la base. Acuérdense, en estos problemas traten de hacer un dibujo y pónganle letras para que sea más fácil. Maestra, si tuviera la mano la lección, ¿podría volverla a compartirla por el grupo? ¿La qué? La lección. Ah, el Bueno, PDF. la unidad 12. Voy, espérame. Gracias. ¿Esa no la tienes? No, Qué envidiosos, ¿por qué no se la pasaron? supongo que no la pedí. No, la que usted mandó no, creo que no viene a los problemas de aplicación. Ah, claro que vienen. ¿De dónde crees que los estoy sacando? Sí, sí viene. Si vienen, discúlpenme entonces. Hasta el final, hasta el final. Sí. Ahí está. Muchas gracias. Sí, es ya de las últimas páginas. Ahí viene. Bueno, primero hagan su dibujo y pónganle letras. ¿Qué letras? Las que ustedes quieran. Para que a partir de ahí le pongan, bueno, su función sea de acuerdo a su dibujo. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner B de base, altura y ya. Acuérdense que la base es cuadrada. Profesora, como dice abierta, ¿consideramos la tapa o no? No. Si es abierta, no tiene tapa. Si es cerrada, pues sí tiene tapa.
Maestra, Mande. ¿no sería b al cuadrado más 8 sobre b? No sé. A ver. Esa no la hice. ¿Qué chapa? El volumen es igual a 2 cuadrado. El área superficial, ok. El área va a ser igual a b cuadrado más 1, 2, 3, 4. 4 veces BH. Entonces, H es igual a 2 entre B cuadrado. Y la área es igual a B cuadrado más 4 veces B por H. 2 entre B cuadrado. 4 por 2 son 8 entre B. ¿Sí? ¿Eso fue lo que me dijiste? Yo tengo eso. Pues está bien. Si tienes eso, está bien. Profesora, pero no la base tendría dos, o sea, podría tener dos medidas diferentes. Por, O sea, la B y la otra B podría ser, o sea, dos números diferentes porque es rectangular, ¿no? No, la base es No, es cuadrada. cuadrada. Dice que es cuadrada. a lo mejor en mi dibujo Ah, se sí, ve cierto. rectangular, Va. pero Ah, sí, es que me confundí por el dibujo, pero sí, ya vi que dice cuadrado. por eso les puse la B, para que vieran que es exactamente la misma. ¿Esa es la respuesta correcta, maestra? Sí. Ok, gracias. Profe, pero ¿no sería 2b al cuadrado? 2B cuadrado, ¿por qué 2B cuadrado? Ah, no, Porque no tiene tapa. no estamos contemplando la tapa, ¿verdad? Ajá, sí, no es abierta. Ah, ok, gracias.
A ver. mm, del 4 al 5. A ver, la 5 dice, cuando el aire seco se eleva, se expande y se enfría. Si la temperatura en el suelo es de 20 grados centígrados y la temperatura a 1 kilómetro de altura es de 10 grados centígrados, exprese la temperatura T en grados centígrados como función de la altitud H en kilómetros, suponiendo que un modelo lineal es apropiado. Bueno, pues está simple, ¿no? Fíjense aquí el modelo. Ahí es el suelo. Es el piso. Y aquí. Aquí es 20 grados centígrados. A 1 kilómetro es de 10 grados centígrados. A 2 kilómetros. Bueno, esto es 20. No sé. 10 grados. Aquí va a ser a 0 grados. Y así, ¿no? 3 kilómetros. Menos 10 grados centígrados. Entonces, la temperatura como, como función de la altitud H. Esto es H. TDH que va a ser igual. A 20 menos 10H. ¿Ok? Sí, mis. Muy fácil. H que era maestra. La altura. Ok.
Profe, y si la temperatura fuese disminuyendo a la mitad, no -10, -10. ¿Cómo? O sea, si en vez de, es que lo había visto como 20 es en el kilómetro 0, digamos. En Ajá. el kilómetro 1, la mitad es 10. En el kilómetro 2, la mitad sería 5 también. O sea, si fuese No, otro, porque dice que sería un modelo lineal, ya. sería lineal. Sí. Bueno. ¿Sí? Sí, ya entendí lo que dices, pero dice que el modelo apropiado sería lineal. Ok, gracias. Ujú. Ok. Bueno, pues si ya no tienen dudas, pasemos a lo siguiente. Ay. Mm. Ujú. La unidad 3 es de límites y continuidad. Ujú. Entonces, bueno, ustedes ya más o menos conocen lo que es un límite. Ujú. Ya lo saben calcular, quiero pensar, que saben al menos calcular los básicos. Ujú. Y de las formas o de los métodos básicos o tradicionales. Ajá. Bueno, entonces vamos a empezar con la definición formal de límite, que es precisamente esta. Dice que el límite de una función cuando la x tiende a A es igual a L si solo si el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon para toda x, tal que 0 es diferente de el valor absoluto de x menos A y esto es menor que delta. Acuérdense que los deltas están sobre el eje de las x y los epsilon en el eje de las y. Ajá. Entonces, lo que dice esta definición es que si nosotros nos acercamos a este punto, que es A, y yo quiero calcular su límite, ¿sí? Yo me voy a aproximar a ese valor de A. Voy a tomar valores muy cercanos a A, pero sin llegar a tocarlos. Y entonces acá va a ser epsilon, no, es que es L menos epsilon. Y si me acerco por el otro lado, va a ser L más epsilon. Ajá. Y el epsilon obviamente va a ser una distancia muy chiquita que va a estar en función de qué tan cercano esté yo a ese valor de A. Entonces, bueno, básicamente lo que dice es que para calcular un límite me tengo que acercar a este punto sobre las X, sobre el eje de las X, ¿sí? Tanto por la izquierda como por la derecha, para poder saber cuánto vale el límite. Y eso es lo que vamos a entender por límite. Bueno, ahora, para que ese límite exista, para que una función tenga un límite, se debe de cumplir que los límites laterales son iguales. Es decir, para que esto, el límite de una función cuando la x tiende a es igual a L, para que esto exista, necesito que el límite por la izquierda
y el límite por la derecha sean iguales y además sean iguales a ese valor L, ¿sí? Entonces, esa es la condición suficiente para saber si el límite existe, que los límites laterales existan y sean iguales. Puede ser que existan los límites laterales, pero si no son iguales, entonces el límite no existe, ¿ok? Entonces, bueno, las propiedades de los límites también ya las deben de conocer. A lo mejor no estamos acostumbrados a calcular límites aplicando propiedades, pero bueno, es importante conocerlas porque en algunos casos va a ser necesario utilizarlas. Entonces, si f y g son funciones y c es una constante, entonces el límite de la suma o la resta de dos funciones es igual a la suma o la resta de los límites. El límite de un producto es igual al producto de los límites, el límite de un cociente es igual al cociente de los límites, siempre que el límite de lo de abajo sea diferente de cero. El límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. El límite de un logaritmo de base b de una función es igual al logaritmo de base b del límite de la función. El límite de una función elevada a un exponente es igual al límite de la función elevado al límite del exponente. Y el límite de una función compuesta es igual a la función evaluada en el límite. ¿Sí? Bueno, esas tal vez por ahí se encuentren más propiedades, pero se derivan de estas mismas. Entonces, esas van a ser las 7 propiedades que me parecieron las más importantes y que tal vez ocupemos, ¿no? en algún que otro ejercicio. Bueno, esos son ejemplos de límites que son directos. Y pues bueno, son relativamente sencillos de calcular. Dígame cuánto vale el primer límite. Vale 1, ¿no, profesora? Vale 1. Seguramente sí. ¿Esto es igual o no? Ok. El segundo. Son un 64avo. No, 7, ¿no? 7. No, 1. ¿1 o 7? 1. ¿Seguro? Sí. Un 64. El tercero.
Menos 445. Ok, sí. ¿Qué sigue? -1. -1. ¿Y el último? -3 décimos. No sé. Profesora, ¿no en el 2 sería menos 25/64? Sí, yo también decía que no era ese. Ajá, Bueno, aquí son 25. Y es negativo, ¿no? sí, negativo. -25, sí. El 5, ¿está bien? A mí me dio menos 3/5 el último. Sí, este es -3/5. Cuatro y -1. 4 más 4 y -1. Entonces x más 4 entre x más 4 se cancela y esto nos queda como el límite cuando la x tiende a -4 de x menos 1 entre x menos 4. ¿Y esto cuánto da? Ahora sí. ¿5/8? 5/8. ¿Ok? ¿Sí? Esas son Maestra, una relaciones. pregunta. Dime. ¿Podemos derivar aquí para igual sacar el resultado o tenemos que No. factorizar? No, ahorita factorización, ahorita regla del hospital hasta el siguiente departamental. Ah, ok, gracias. Ahorita no les voy a aceptar regla del hospital, así de que ojo, porque yo sé que la regla del hospital nos quita de muchísimos problemas, pero ahorita necesitamos el álgebra, ¿vale? El número 4 está también relativamente sencillo. Dígame cuánto da.
Es un 64avo, ¿no? Ajá. Este es igual a un 64. Ujú. Ok. El número 5, ahí ya no está fácil la factorizada. Ujú. Fíjense. Cuando ya no es sencillo factorizar, como en este caso, hay que intentarlo. Por otro lado, ¿quieres terminar la clase a las 6? Oh. Bueno, vamos a ver este rápido. Y este le vamos a dejar, ¿no? Este es el 5. El 5 dice que es el límite cuando la x tiende a 2 de x quinta menos 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 10x menos 12, todo esto entre 3x cuarta menos x al cubo menos 9x al cuadrado menos 4. Digo, aquí ya no está tan simple la factorizada. Ajá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del residuo. El teorema del residuo. Ajá. Entonces, para el numerador, ¿sí? Vamos a hacer división sintética. ¿Se acuerdan de la división sintética? Sí. Ok. Pues vamos a ocupar división sintética. Arriba vamos a poner los coeficientes del polinomio del numerador como si estuviera completo, es decir, sin que nos falte ningún término. Entonces, el coeficiente de x quinta es 1. De x cuarta no hay, es 0. De x al cubo es menos 2. De x cuadrada es 4. De x es menos 10 y el término independiente menos 2. Puede ser que el carro para él no. Entonces, el 1 baja tal cual. Y multiplicamos 1 por 2, son 2 más 0. 2 por 2, 4 menos 2. 2 por 2, 4 más 4. 8 por 2, 16 menos 10. 6 por 2, 12 menos 12, 0. Y ese es mi residuo. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora con el denominador. Voy a poner los coeficientes del polinomio como si estuviera completo. Este 2, ese 2 es este 2, ¿eh? Este 2 va aquí y este 2 va acá. Entonces, los coeficientes del polinomio del denominador como si estuviera completo es el de x cuarta es 3, de x cúbica es menos 1, de x cuadrada es menos 9, de x es 0 y el término independiente es menos 4. Y lo mismo, el 3 baja tal cual. El primer número siempre va a bajar tal cual esté. 3 por 2 son 6 menos 1. 5 por 2, 10 menos 9. 1 por 2, 2 más 0. 2 por 2, 4 menos 4, 0. Eso significa, cuando los dos nos dan 0 en el residuo, eso significa que si yo aplico el límite directo a esto, me va a dar 0 sobre 0. Cuando eso pasa, puedo volver a aplicar la división sintética, pero únicamente cuando los dos son 0. Si uno fuera 0 y el otro no, entonces ahí ya no puedo volver a aplicar la división sintética. Forzosamente tienen que ser los dos ceros o si no ya no puedo volver a aplicarla. Entonces, como en este caso sí fue 0, en ambos puedo volver a aplicar la división sintética. Este sigue siendo 2 y ahora estos números
que me dieron como resultado 1, 2, 2, 8 y 6. Y entonces el 1 baja tal cual. 1 por 2 son 2, más 2 son 4, por 2 son 8, más 2 son 10, por 2 son 20, más 8 son 28, por 2, 56 más 6 son 62 y este es mi residuo. Ahora voy a aplicar división sintética para el denominador. Esto es 2, 3, 5, 1 y 2. Y entonces el 3 baja tal cual. 3 por 2 son 6, más 5 son 11 por 2. 22 más 1, 23 por 2. 46 más 2 son 48. Y entonces eso significa que mi resultado va a ser 62, 48 avos, o lo que es lo mismo, 31, 24 avos. ¿Ok? Lo bonito de la división sintética es que podemos aplicarla a cualquier límite. Sea o no sea Y si, por ejemplo, nos hubiera salido abajo en el denominador. Si abajo nos da 0, que este nos hubiera dado 0. Ajá. Ok. Entonces, mi resultado va a ser 62 sobre 0. Y esta división, si bien no está definida, esto tiende al infinito. ¿Sí? Ok. Tiende a, no es igual al infinito, tiende al infinito. ¿Sí? O simplemente el límite no existe. ¿Sí? Habría que calcular límites laterales para ver si existe límite o no. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, hacen el 6, por favor, como ejercicio, y los veo mañana. De acuerdo, maestra, gracias. ¿Ok? Luego, profe. Adiós. Hasta luego, maestra. Gracias, mis, que tenga buen día. Gracias, igualmente.